Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega más de nuestra Stamptish virtual de todos los domingos. Hoy nuestro tema es Perú, tenemos a un invitado estrella de Perú, pero antes de nada me gustaría comentaros bueno, para la gente que no puede estar dentro de la conversación, puede seguir esta tertulia que tenemos todos los domingos en nuestras redes sociales, en particular en nuestro Facebook del Instituto Iberoamericano, Iberoamérica Institute. Lo podéis seguir en directo y poner vuestras preguntas. Además, a partir de esta noche, mañana por la mañana, el vídeo estará editado en nuestro canal de YouTube, también Iberoamérica Institute. Si os gusta, le dais al like y os suscribís, por favor. ¿Por qué es tan importante lo de suscribirse? Pues porque hay mucha gente que no tiene Facebook y le gustaría seguir estas charlas en vivo desde nuestro canal de Facebook. Pero para ello hay que tener una serie de suscriptores que todavía no tenemos, dado nuestra juventud en Facebook, porque acabamos de hacer el canal, ¿no? Así que bueno, después de todas estas informaciones, me gustaría presentaros a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros desde Lima, en vivo, desde Lima, Perú, con Alonso Rabí. Alonso Rabí es profesor universitario y es el conductor del programa Presencia Cultural, que es el más antiguo y más representativo programa cultural de la televisión peruana. Y sobre estas cosas y muchas más no, vamos a hablar con él. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, tenéis a mano derecha la posibilidad de poner una mano virtual y hacer vuestra pregunta. Y también los que nos estáis siguiendo en Facebook, pues hacéis vuestra pregunta y Ligia o yo os leemos la pregunta, ¿vale? Antes de nada, don Alonso, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, ¿qué tal está? ¿Qué tal Bueno, todo? muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y del tiempo nada, que este es un ocio compartido, así que vale doble. ¿Ah? Me alegro mucho. Alonso, es así que hace más o menos unos 2 meses, o casi tres ya, tuvimos aquí a Miguel Ángel Vallejo, Ajá. también desde Lima, contándonos un poco la situación actual del coronavirus en Perú. En esos 3 meses, bueno, la situación ha cambiado mucho, no para bien, digámoslo así, y estoy convencido de que muchos de nuestros miembros están interesados y seguro querrán preguntar cosas. Pero a mí me gustaría saber un poco más el lado personal, ¿no? ¿Cómo está viviendo esta situación del COVID-19 allí en Lima? Bueno, esto, pues, como en muchas partes del mundo, ha supuesto un cambio de hábitos cotidianos y sociales muy brusco, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso personal, una cosa frecuente era tomar café en la calle, ¿no? Y es una actividad que, por, por banal que parezca, se extraña mucho, ¿verdad? O sea, extraño sentarme en mi café, que es el Haití, ahí en la Diagonal, en Miraflores, y sentarme a conversar ahí, tomando 2 o 3 cafés, pasar una mañana ahí, digamos, viendo pasar la gente, leyendo los diarios, ¿no? Eso ya no se puede hacer, o sea, la perspectiva de lo cotidiano ha tenido un giro absoluto y completo. Entonces, ahora miramos más hacia adentro, ¿no? Ahora descubrimos que hay cosas de la casa que de repente no conocíamos o de las que no éramos muy conscientes, ¿no? Descubrimos que con nosotros viven otras personas, ¿no? Que tenemos vecinos, porque normalmente uno trabaja todo el día afuera, prácticamente la casa es un dormidero, ¿no? Entonces, ahora uno se da cuenta que, bueno, que vive frente a un parque, que al lado vive una persona que se llama Julio y al otro lado tiene otro vecino. Entonces, me parece que eso no, interiormente nos ha enriquecido. Pero claro, eso frente al problema social, frente al problema del colapso de la salud pública, en realidad es una cosa muy insignificante, ¿no? Hay datos de la realidad que son realmente muy preocupantes, ¿no? Muy preocupantes. De hecho, el estado de emergencia en el país se ha prolongado por 90 días más, ¿no? Eso es una señal, evidentemente, de que las cosas
no han funcionado como se pensó que iban a funcionar, ¿no? Por otra parte, la curva de contagios ha aumentado. Esto ha ido de la mano con el aumento también del número de pruebas, pero también es cierto que por el problema de la informalidad, hemos visto también que ese es un factor también de contagio importante, porque hay mucha gente que no ha logrado, no ha podido mantener eh, este asunto de la inmovilidad social por necesidad económica. Y eso es perfectamente comprensible, ¿no? O sea, yo no estoy condenando a las personas que no han cumplido con las reglas, sino que era cumplir o morir, no sé, es una disyuntiva muy compleja, ¿no? Una disyuntiva muy compleja. Entonces, el problema empieza a mostrar ahora otras aristas, porque además se han destapado también casos de corrupción durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, bolsas de alimentos subvaloradas, o tráfico de cierto tipo de bienes, o el aumento astronómico de los precios de insumos para la salud, lo cual en esta emergencia, digamos, me parece más un acto criminal que un acto que un acto empresarial, ¿no? O sea, los balones de oxígeno están, un balón de oxígeno ahorita está valorado en casi $2,000, ¿no? Cuando su precio era, no pasaba de 100, ¿no? Entonces, se ha generado una cadena de especulación, un poco que la pandemia también nos está enseñando, nos está mostrando un poco nuestra peor parte, ¿no? Y eso sí que es de lamentar, eso es de mucho lamentar, ¿no? Entonces hay cosas buenas, pero que frente a las malas en realidad quedan como muy disminuidas, ¿no? Da Ujú. hasta cierto pudor decir que uno está bien todavía, ¿no? En serio, de Sí, verdad. viendo la situación Exacto. es difícil, ¿no? Difícil. Bueno, pues de Alonso Rabí en Lima, Perú, vamos a pasar a otro Alonso, pero en este caso Alonso Jiménez, nuestro presidente del Instituto, cónsul honorario de Colombia, que seguro que tendrá alguna pregunta. Alonso, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Alonso Rabí. De verdad, nuevo, verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación porque es muy interesante saber las impresiones y sobre todo las vivencias que se está viendo en cada país. Me llama la atención que sin saber, sin pensarlo realmente, Perú pasó al segundo lugar después del Brasil en los países más afectados del continente. Y uno se sorprende al otro lado que Argentina, siendo de otro tamaño y de otro movimiento, pues ha mantenido el control que ha mantenido hasta ahora y por lo menos maneja cifras bajas. En Colombia tuvimos realmente la dificultad de estar enfrentados a otros agentes externos que sí pues, tuvimos que pues, entrar en unas restricciones muy severas. Ujú. Y se nota, pues, que realmente, como dices, es una radiografía de la sociedad, cuáles son los vulnerables, cuáles son los que responden, cuál es la participación o la no participación de un mensaje común, de que realmente pues, se trata de mantenernos en una buena, se puede decir, pues, dentro de lo que se puede decir, una buena pandemia. Pero lo que me llama la atención, me dices que en Perú ha sido una situación que lógicamente es porque todos sabemos en Colombia igualmente el sector del sector clandestino de la economía, que todos viven del día, de lo que se gana en el día, pues ha sido, es realmente, ha sido un factor verdaderamente que ha dado peso y que ha llevado a estos resultados que lleva al Perú en este momento, o se trata de la falta de información? ¿Qué factores puedes creer pues, que solamente fuera de la necesidad de la población, de que estamos para muchos en una situación de vida o muerte, pero para otros es una forma de un poco el sentido común y el sentido social de que dicen, bueno, de todas maneras, el hecho es mantenernos vivos, pero mantengamos las reglas. ¿Qué ha impedido que el Perú sea pues, fuera de eso, que el control también ha sido pues un poco bajo realmente, pues ha fallado en ese sentido, que la enfermedad no haya crecido de esa manera? Claro, ahí hay que sumar varios factores, ¿no? Primero, algunos errores claros de parte del gobierno, que, por ejemplo, comenzar a utilizar pruebas que en realidad no fueron lo útiles que se pensó que iban a ser, ¿no? Se descubrió que las pruebas no arrojaban eh, resultados adecuados, entonces
eso se tuvo que recomponer. Y en esos días seguramente la curva debe haber también crecido de una manera significativa. Pero a eso también hay que sumar un problema que no es culpa de los ciudadanos, en realidad, sino que es parte de nuestra estructura económica, de nuestro ecosistema, y esto tiene que ver con la informalidad, ¿no? Que ha sido un factor que ha impedido que un número muy significativo de ciudadanos conserven el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque tienen que buscarse la sobrevivencia del día, ¿no? Lamentablemente, estas personas no están bancarizadas, no están en el sistema formal. Cuando el gobierno ha dado los bonos de ayuda, esta gente ha tenido que ir al banco, ha tenido que salir para ir al banco a cobrar ese dinero, porque como en términos formales esa masa ciudadana no existe todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque la formalización es cara, es burocrática, la estructura tributaria es absolutamente injusta y desigual. Al final los que menos ganan son los que más pagan, ¿no? Y así una serie de factores que han contribuido a que la informalidad se mantenga al grado de que el 70% de la población económicamente activa del país es de carácter informal, ¿no? Entonces yo creo que la combinación de estas dos cosas ha sido un cóctel letal, digamos, para enfrentar la pandemia, ¿no? Y no se ha hecho nada tampoco por mejorar esa otra situación. Bueno, si la formalización es cara y es burocrática, bueno, hagámosla barata y desburocraticémosla. Entonces, ha habido, no sé, 40 intentos por cambiar esto y todos han fracasado. Entonces, la verdad es que da la sensación de que estamos en una especie de rueda que gira y no para nunca, ¿no? Y siempre nos damos de bruces con los mismos problemas. Mire, acá hace 40 años vivimos cantando el canto de sirena de que el Estado no debe intervenir, el Estado no debe invertir, el Estado no debe ser un agente económico. La realidad de hoy es que el sistema de salud privado no puede atender el COVID-19. Uno termina siempre en los hospitales públicos. Entonces, ¿para qué privatizamos la salud? Es un sinsentido, ¿no? En la salud privada uno puede atenderse los ojos, los dientes, por ahí unas cirugías, hasta cierto tipo de cirugías. Pero cuando la cosa es muy grave, el privado se desentiende y uno termina en los hospitales del Estado. Siempre. Eso es así. Entonces, ¿para qué privatizar? Perdón, ¿por falta de recursos o porque realmente no sirven? Porque, por ejemplo, la salud privada no se ocupa de la capa de enfermedades graves. O sea, tiene un techo, ¿no? La salud privada tiene un techo en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tiene un cáncer muy complicado, en la clínica privada le dicen, mire, hasta aquí llegamos. Tiene que usted que ir ahora al Instituto del Cáncer, ¿no? Porque aquí ya no lo podemos atender. Bueno, entonces, ¿para qué queremos salud privada que supuestamente es mejor si al final nos pasa esto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que estructuralmente no están bien diseñadas, ¿no? Que tienen fallas de origen, ¿no? Y una de esas cosas creo que es pensar que el Estado debe desentenderse cuando lo que está demostrando la enfermedad es que si el Estado no actúa, esto sería un moridero. Esto sería un moridero. Fíjese que con todo el aumento de la curva de contagios, con todos los otros problemas que he comentado, la tasa de mortandad sigue siendo baja. Mira, no es que me alegre de eso, pero la tasa de mortandad es baja y la tasa de pacientes dados de alta es alta, es muy elevada. Entonces, en medio de todo, hay algunas cosas positivas también, ¿no? No es, digamos, todo no es malo, digamos, ¿no? Hay también algunos puntos en que sí, digamos, hay algo positivo que rescatar, ¿no? De todas maneras, los aspectos negativos de la crisis siguen imponiéndose, ¿no? A cualquier otra mirada, ¿no? Me gustaría hacer un pequeño recordatorio, sobre todo para los hispanohablantes. Vamos a intentar hablar un poco despacio. Correcto. Muy bien. Para todos nuestros miembros y
si para algunos de nuestros estudiantes de español les resulta todavía demasiado rápido, a partir de mañana por la mañana el vídeo está en YouTube y en YouTube hay una posibilidad para regular la velocidad. Y Ajá. hablamos así un poco más despacio y no se entiende. Bueno, gracias Alonso. De Perú, Lima, también a Perú, César, creo que tenías una pregunta. César, ¿dónde estás en Perú exactamente? Estoy en Ica, a 300 kilómetros al sur de Lima. Sí, acá estoy. Muy Yo bien, pues quería, sí, dime. bienvenido, digo, bienvenido. Y si tienes Gracias, una gracias. pregunta para Alonso, pues genial. Sí, no, poco antes de empezar la reunión, Alonso comentaba la buena impresión que había tenido de algunas ciudades de Colombia, qué sé yo. Acá se suele decir muy seguido, no somos un país, digamos, infame, para no usar palabras groseras. No somos un país infame, somos un gran país con gente infame, ¿no? Entonces, pero yo lo que siempre he pensado es que el país es la gente, ¿no es cierto? Claro. Y yo, al margen de las situaciones absolutamente comprensibles de gente que ha tenido que salir a trabajar desde el primer día, gente que nunca recibió el bono universal, que no es tan universal como hemos visto, ¿qué nos está pasando? Porque de pronto yo tengo un negocio, ¿no? Llega gente y llega, no sé, alguien de pronto sin la mascarilla, sin el barbijo, y me dice, no pasa nada acá, no pasa nada, yo he pasado por el hospital, está todo tranquilo, porque claro, tiene una imagen de una pandemia como una especie de apocalipsis zombie. Creo que lo dije la otra vez con Macarena, no estoy seguro. Hay, no sé, niveles de inconsciencia, niveles hasta de maldad, porque no es verdad que sale lo mejor de muchos seres humanos, pero sale lo más feo. Y como tú decías, en el campo de la salud y en muchos otros campos están saliendo cosas bien feas. Yo no sé si sea resumible como respuesta, pero ¿tú qué piensas que nos está pasando, que nos ha venido pasando? Porque encuentro que somos una sociedad muy deshumanizada, que le da muy poco valor a las actividades humanas, por ejemplo, ¿no? Los chicos todos estudian administración, negocios internacionales y tal, no tienen ni siquiera la más mínima intención no sé, sensibilizarse un poco en la vida, ¿no? No sé qué piensas tú acerca de eso. Yo pienso que hay un problema en lo que podemos llamar el conjunto de las clases dirigentes de este país, ¿no? Y el problema me parece que es la falta de un horizonte ético. Y lo digo por lo siguiente. Lo digo porque todas las críticas, todas las observaciones que se hacen sobre la actualidad económica a raíz de la crisis sanitaria ponen por delante el dinero. La CONFIEP, que es la Confederación de Empresarios del Perú, digamos que a veces funciona como el gobierno en la sombra, ¿no? Tú lees sus pronunciamientos y ahí no aparece la palabra personas, no aparece la palabra vida humana, aparece la palabra renta, aparece la palabra ingreso, aparece la palabra ganancia, aparecen todos los términos vinculados a la actividad empresarial. La vida ni por asomo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Desde el inicio de la pandemia, esta Confederación de Empresarios dice que no, que ¿por qué restringen las libertades de comercio? ¿Por qué limitan de esta manera la actividad económica? ¿Por qué no preguntan o por qué no dicen qué bien que protejamos a nuestro capital humano, que finalmente es lo más importante? ¿No? Porque tú puedes hacerle críticas a la economía todas las que quieras, pero si no hay quien trabaje, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a proteger? ¿Cuál es la prioridad, digamos, de estas clases dirigentes? ¿No? Entonces, esa especie de modelo caníbal, salvaje, es el que se ha impuesto, pues, en los últimos 30, 40 años, ¿no?
O sea, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy sigamos diciendo que el mercado se regula solo cuando el paracetamol antes de la pandemia costaba 10 centavos cada pastilla y hoy cuesta un sol 20, un sol 30? De la nada, de la noche a la mañana, el mercado, gracias a un soplo divino, decidió pues que el precio del paracetamol debe multiplicarse por 15 y ya está. Nadie cuestiona, nadie critica, nadie dice nada porque así es el mercado. El mercado regula todo, por eso el Estado no debe intervenir. Eso realmente es un mito que ya creo que hay que superar, ¿no? Hay que superar y hay que darle al Estado lo que realmente le corresponde, ¿no? Que es el papel de un árbitro, este, y hay que controlar precios en una situación como esta, yo creo que sí. En un contexto normal, no. Quizá ahí funciona mejor esto de la ley de oferta y demanda, ¿no? Pero con 160.000 enfermos, con 7.000 muertos, ¿no vas a hacer nada? No, pues. Yo no sé por qué tiendo a pensar que hay un tema de pensamiento religioso, digamos, ¿no? Siempre digo mágico religioso, pero en este caso me refiero a que hablamos de libre mercado, de todo este modelo económico que viene en un paquete, ¿no? Casi como si fuera una religión, ¿no? Exacto, exacto. Hay Mira, gente que no se atreve a cuestionar en lo más mínimo el modelo económico, ni una palabra, o sea, ni en lo más mínimo. Y eso es muy doloroso porque la gente se lo cree. O sea, la gente ya no se cuestiona, está pasando esto, se están muriendo personas, están sufriendo otros. No, no, no. El modelo no lo puedes tocar. Partamos de ahí. El modelo no se toca. exacto. El Y modelo es es sagrado. espantoso. Fíjate que en Chile, que digamos, si nosotros somos neoliberales, en Chile son pues ultra neoliberales. Le han puesto un tope al precio de las pruebas COVID en las clínicas privadas. El Estado ha intervenido en las clínicas privadas para efectos del tratamiento de la enfermedad. Y eso se ha visto como una cosa acertada y natural. Nadie ha dicho nada. Ningún empresario chileno se ha quejado por este acto, que es un acto, por supuesto, en que el Estado tiene todo el derecho de asumir esa conducta. Como digo, en un contexto normal, quizás sería esto más problemático, pero en el contexto de esta enfermedad, yo creo que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque no le guste a la CONFIEP, aunque no le guste al empresario o al banquero, ¿no? Por Porque supuesto. ellos no pueden gobernar sobre la vida de 30 millones de personas, de ninguna forma, ¿no? Sí, sobre todo porque, hombre, es una situación extraordinaria, ¿no? No es una situación Y es, normal. Estamos en y una es, situación no es normal, ¿no? No es una situación normal. muy interesante Entonces, siempre hablar con personas que están viviendo la situación en cada país. Me gustaría empezar con alguno de nuestros primeros estudiantes de español. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Margit, hola Margit, buenas tardes. A ver dónde estás, Margit. Hola Alberto. Margit, te quería hola, preguntar, ¿tienes alguna pregunta para Alonso? Am, un comentario que pienso que ah, no es una cosa del Perú, que todo se trata del dinero, es en todo el mundo. Es también en Austria. Hay un científico que ah, tiene un medicamento que ah, puede ayudar en contra del coronavirus, como se ve ahora. Y ahora hay tantos inversores o invertores, se dice, que quieren invertir en su empresa. Es así. Hay muchas empresas y inversores que ganan dinero con esta pandemia. Sí, sí, en sí, todas partes igual, ¿no? Quiero decir, ¿no? realmente, por ejemplo, al inicio en Lima, una de las cosas más escasas eran las mascarillas, ¿no? Porque ya desde, digamos, desde incluso un poco antes de que se revelara el primer caso de coronavirus en Perú, los stocks se habían agotado. No había mascarillas en ninguna parte y si las había eran carísimas, ¿no? Eran carísimas. Hoy, digamos, al tercer mes de este problema, estamos abarrotados de mascarillas.
En todas partes hay mascarillas. Sí. Las venden en las bodegas, las venden en la calle, las venden en la estación de tren, las venden en todos sitios. Los kioscos de periódicos, ¿no? Los kioscos también venden mascarillas, y venden guantes también, los famosos guantes de látex, ¿no? Y el tema más grave, aparte de la cuestión económica, efectivamente hay mucha especulación, hay muchos inversionistas tratando de sacar provecho de esto. El problema más grave, creo yo, es todavía la desinformación, las noticias falsas. Por ejemplo, sobre el uso de mascarilla, yo he ido siguiendo más o menos lo que han dicho los medios sobre la mascarilla, y un día decían, no es necesario usarla. Otro decían, es necesario usarla solo si uno sale a la calle. Luego al día siguiente decían, no, sí, hay que usarla, pero solo si uno está con personas contagiadas. Luego no hay que usarla, y así estamos, ¿no? Es una especie de ping-pong de noticias falsas, desinformación, luego que encuentran la cura, luego que no hay cura, luego que hay 6 o 7 vacunas en proceso, luego que China dice, cuando descubramos la vacuna no vamos a cobrar, la vamos a regalar al mundo, ya será la culpa, ¿no? También, o qué sé yo, pero vivimos entre el miedo y la desinformación, o sea, en cualquier momento aparece Big Brother, ¿no? Sí, lo de Adiós China, democracia, adiós todo, ¿no? Y se acabó. lo de China va a ser mala conciencia, yo creo. Yo creo que sí, ¿no? Em, Pero es terrible, realmente terrible. Alonso, tenemos nuestras primeras preguntas también que nos han mandado la gente de que está viendo la tertulia, la entrevista en nuestras redes sociales. Y Martina nos pregunta, ¿todavía hay confinamiento separado para mujeres y hombres en Perú? No, ya no. Eso duró muy poco. Y esto fue básicamente una idea un poquito extravagante, ¿no? De unos días salen hombres y otros días salen mujeres. Al final los 2 días fueron un caos total, ¿no? Y ahora lo que se ha mantenido es que sale una persona por familia, se ha mantenido que los autos pueden circular en su distrito solamente para bancos, para comprar alimentos y para comprar medicinas. Y se ha mantenido también que el domingo no sale nadie. Y tenemos el toque de queda, que es a las 9 de la noche, de lunes a sábado, ¿no? Se ha liberado el delivery para comidas y otros productos, ¿no? Casi prácticamente cualquier producto. Es decir, se puede comprar una cama, digamos, por delivery, ¿no? Pero las restricciones de movilización, por ejemplo, en mi caso, que soy profesor, yo trabajo así, como estoy con ustedes ahora, ¿no? Con la diferencia que tengo 40 estudiantes, ¿no? En cada clase. Entonces, he pasado de ser un profesor de aula, old school, ¿no? Que caminaba por el salón mientras hablaba mirando a los cielos. Ahora paso el día así, frente a una pantalla, hablando de lengua, de literatura, de periodismo, ¿no? Y sí, bueno, el confinamiento yo creo que va a seguir y creo que es necesario. Es quizá el arma más poderosa de contención de la curva de contagio, ¿no? En la medida en que se cumpla, ¿no? En la medida en que se cumpla. Así que sí, hay confinamiento todavía, pero ya no hay un confinamiento de género, ¿no? Eso se probó rápidamente que era absurdo, ¿no? Alonso, me has dado la posibilidad, claro, permíteme que hablar un poco de las clases, ¿no? Porque nosotros como instituto tenemos también nuestras clases de español, portugués, salsa, y hemos visto todo este cambio, ¿no? Hemos tenido que colocar al instituto en forma virtual al momento, y me gustaría saber tu opinión, porque, bueno, nosotros somos también profesores y damos clases de español. Es verdad, en la universidad los grupos son un poco más amplios, pero el máximo son 24 alumnos. En los grupos que tenemos nosotros dentro del instituto, pues suelen ser de 4, 6 a 10, 12 personas. Y en estos pequeños grupos, mi opinión y mi experiencia personal es que
es que realmente no he visto mucha diferencia, ¿no? Bueno, ese sentimiento que comentabas antes de ir paseando por la clase, mirando a los cielos, o el contacto con las personas, el mirar a los ojos a la gente, pero en grupos pequeños, en donde todo el mundo puede estar con el micrófono abierto y hablar y comentar, mi experiencia personal ha sido muy positiva. ¿Cómo lo ves tú para el futuro esta enseñanza virtual? Yo debo decir que estoy muy sorprendido porque yo mismo no tenía mucha fe en este asunto de las clases virtuales. De hecho, la universidad nos capacitó un poco como de última hora, porque obviamente lo que estamos haciendo es afrontar una emergencia, ¿no? Nos enseñaron rápidamente cómo se manejaba el sistema, cómo se ingresaba a las aulas virtuales, los mecanismos que teníamos para compartir, por ejemplo, una pantalla, compartir una presentación, un video, cómo manejar el aula, por ejemplo, cómo abrirles el micro a los chicos, cómo convertirlos, por ejemplo, si tienen que exponer, ya no pueden ser participantes, sino que tienen que ser presentadores, entonces hay que entrar al sistema para darles esa condición, en fin, todo el manejo del aula virtual. Y efectivamente, como dices tú, estoy de acuerdo contigo, al término de la primera semana yo estaba muy contento. Yo dije, caramba, qué bien, es como si hubiese seguido estando a diferencia, bueno, la única diferencia que sí es muy sensible para los docentes es que el trabajo que demanda la clase virtual es muchísimo mayor que el que demanda la clase presencial. Totalmente. Se trabaja el doble o el Sí, sí. triple, Sí, sí. ¿no? Además, con una circunstancia muy curiosa, ¿no? Porque cuando uno enseña físicamente, la infraestructura le pertenece a la universidad. Las aulas son de la universidad, las computadoras que uno usa son las de la universidad, la energía que uno utiliza, eléctrica, digital, lo que fuera, es de la universidad. Ahora uno afronta esto con sus propios recursos. Yo utilizo mi computadora, pago mi internet, o sea, no es una queja, es simplemente el cambio es un cambio total en todo, ¿no? Es verdad que si, por ejemplo, si uno no tiene una buena conexión, la universidad te presta un módem, ¿no es cierto? Es cierto que si tu computadora es vieja, o no funciona bien, la universidad te presta una computadora nueva. O sea, las cosas en su justa dimensión, ¿no? Entonces, yo lo que extraño realmente es el contacto visual físico, porque por razones de saturación de red, yo no puedo tener las 40 cámaras abiertas, porque al mismo tiempo que yo estoy dando mi clase, hay 300 profesores dando clase. Sí, de eso te quería preguntar una cosa, Alonso. Bueno, realmente tenemos otra pregunta en nuestro Facebook de Elena al respecto, también profesora de español, que claro, que habla también de la problemática de cómo se han adaptado los profesores más mayores a este tema. Cuando los profesores ya que tienen una edad y que les cuesta un poquitín el tema de las nuevas tecnologías, ha tenido que ser un paso difícil, ¿no? Ha sido un paso difícil, sorprendentemente muchos han respondido bien, pero también la universidad se ha preocupado de que esos profesores, los de mayor edad sobre todo, tengan un soporte, tengan una ayuda, una persona en el aula virtual que los ayuda, por ejemplo, cuando tienen alguna dificultad, ¿no? Entonces, eso ha funcionado muy bien. Tenemos un correo electrónico, tenemos un número de teléfono y dentro del aula virtual hay una especie como de alarma, como de campanita, que te permite llamar a una persona virtualmente para solucionarte algún problema técnico, ¿no? Entonces, ha habido, por parte de la universidad, definitivamente ha habido un respaldo fabuloso. O sea, yo creo que no sé cómo habrá sido en otras universidades, pero el comportamiento de la Universidad de Lima con sus docentes, yo creo que viene siendo ejemplar. No ha habido descuentos de salarios, no ha habido ningún tipo de recorte, o sea, en absoluto. Y como digo, si tienes problemas de conexión, la universidad te da un módem y una computadora para que puedas trabajar, ¿no? Entonces,
Realmente otro dato sorprendente fue el nivel que alcanzó la matrícula de alumnos para este ciclo, para este semestre, ¿no? Que ha sido prácticamente igual al de cualquier ciclo normal. Veremos ahora el 2022, ese es el ciclo de la verdad. La matrícula empieza dentro de 2 semanas. Ahí veremos, ahí veremos. Pero se ha hecho una encuesta, por ejemplo, y el 82% de estudiantes, 82, tiene la intención de continuar, por lo menos, declarada. Vamos a ver. Ojalá que se mantenga porque, digamos, hay mucha gente que somos más o menos 1000 docentes en toda la universidad, entre estudios Me alegra generales mucho. Me y alegra mucho. facultades, ¿no? Sí. Sí, perdona, Alonso. Me alegra mucho escuchar que la universidad se ha adaptado a esta situación también. Ahora, en el futuro inmediato, ¿qué veo yo? Yo veo que esta modalidad de enseñanza virtual no debe ser usada, digamos, para cursos completos, ¿no? Mira, yo ahora tengo problemas de lumbalgia porque estoy sentado todo el día, ¿no? Casi no me muevo, he subido de peso, ¿verdad? Porque es comer y enseñar, comer y enseñar, comer y sentarse, y estamos así todo el día. Eh, no es que no me guste comer, por supuesto que me encanta comer, ¿no? Pero este, yo creo que esta es una modalidad que se debe utilizar en los llamados cursos blended, ¿no? Que es, digamos, podríamos hacer la mitad del curso vía virtual y la otra mitad vía presencial, ¿no? Pero Sí, es muy agotador, es muy extenuante estar aquí 9 o 10 horas diarias, que es el tiempo que más o menos pasamos frente a la computadora. pues Entre ya sé. clases, entre asesorías y las famosas reuniones, ¿no? Yo detesto las reuniones porque las reuniones se han inventado para perder el tiempo. Se inventaron para contar chistes, para hablar de cualquier cosa menos de la agenda de la reunión. Por favor, la reunionitis. Yo soy coordinador del área de humanidades en el programa de estudios generales. Mis reuniones duran por reloj 15 minutos. 15 minutos. Porque tengo una agenda, porque no me gusta perder el tiempo y no me gusta tampoco hacer que los demás pierdan su tiempo. Ayer nos hemos reunido, 15 minutos. Sesión grabada. Agenda, punto 1, punto 2. Terminamos, chao. Listo. Pero hay otras reuniones que duran hora y media y yo simplemente apago el micro, apago la cámara y me pongo a leer, ¿no? Y voy escuchando lo que dicen, porque la verdad es que, ¿qué haces ahí? Es una pérdida de tiempo, ¿no? Pues ya siento mucho, Alonso, que te hayamos hecho estar aquí una hora más sentado No, delante del no, pero esto es ordenador. diferente. Esto es otra cosa, claramente es otra cosa, ¿no? Lo dije al inicio, es ocio compartido, además es una linda ocasión para conocer personas de otros lugares, es estupendo. Me Muchas siento muy a gracias. gusto. Pues vamos a pasar, Alonso, a mirar a ver si hay algún otro estudiante que tenga alguna pregunta. A ver, veo a Andreas aquí. No sé, Andreas, si tienes alguna pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Hola. soy Andreas de Graz, como vive también Roberto. Y ya, una pregunta es, ¿tu otra profesión, Alonso, es conductor de TV? Ajá. ¿Puedes escapar el tema coronavirus en tus cadenas o cómo va el TV en tu trabajo? Ya, ¿Cómo a vas? ver, gracias por la pregunta. El programa que conduzco es un programa digamos, de actualidad cultural, se llama Presencia Cultural, y tiene ya 38 años en el aire, ¿no? El fundador de este programa es un antiguo miembro de la televisión pública, porque este programa sale por el canal del Estado, que es el canal 7, o TV Perú, ¿no? El fundador de este programa es un antiguo miembro de este canal, eh, y bueno, actualmente está ya retirado. Él ha conducido este programa hasta el año 2018, más o menos, en que me llamaron mm,
para reemplazarlo, digamos, en la conducción, porque él sigue siendo director, digamos, periodístico, ¿no? Entonces es un programa de actualidad cultural que es un tema que en un país como el Perú, a pesar de los olvidos que pesan sobre la cultura, y César no me va a dejar mentir, eh, la cultura es algo que está presente las 24 horas del día en el Perú. Un país con 47 lenguas, un país con una diversidad maravillosa que hasta ahora, digamos, muy pocos la ven como un activo, no piensan que un país con 47 lenguas es un país con un problema y no con una bendición, que es como lo veo yo. Entonces, hay demasiada cultura en este país, demasiada cultura, y hay demasiada cultura que no está en los medios. A los medios no les interesa la cultura. La relación de los medios con la cultura es una relación básicamente farisea, ¿no? Es una relación que se reduce a noticias de vez en cuando, ¿no? Pero este programa, que es de 1 hora semanal, intenta de alguna manera cubrir una serie de actividades que ocurren no solo en Lima, sino también en el interior del país, en teatro, en danza, en pintura, en literatura. Y cuando hay eventos como la Feria del Libro, por ejemplo, que hasta el año pasado era el evento cultural más importante por la cantidad de gente que atraía, más de 500.000 de personas, prácticamente dedicábamos esas 3 semanas a hacer cobertura de la feria, ¿no? Entrevistar a los invitados, un poco presentar las novedades nacionales más importantes, pero ahora el programa no está saliendo por la televisión regular, porque el canal del Estado está ahora enfocado en el tratamiento informativo de la enfermedad, de la pandemia, y también está sirviendo de soporte a la educación virtual. Hay un programa que se llama Aprendo en Casa, y el canal dedica varias horas del día a emitir clases para alumnos de primaria y secundaria sobre distintos temas, ¿no? Matemática, lenguaje, ciencias sociales, historia, por ahí algo de arte también, ¿verdad? Entonces, el canal está cumpliendo ahora una labor realmente muy importante, muy importante. Nosotros estamos saliendo por redes, estamos saliendo por Facebook. Yo le mandé a Ligia, creo por Messenger, una entrevista que hicimos con Susana Vaca, con la cantante peruana, por el mes de la cultura afroperuana, ¿no? Eso ha salido ayer en el Facebook de Presencia Cultural, ¿no? Entonces, y lo hemos compartido, en la página oficial del instituto, así que lo pueden ver en cualquier momento. Muchas gracias por eso, muchas gracias por eso. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahora, y como digo, el canal del Estado está básicamente enfocado en la salud y en la educación en este momento. Nosotros vamos a volver al canal regular, pero todavía me parece que en la segunda semana de julio. Mientras tanto, vamos a seguir saliendo por redes, por Facebook. Alonso, y sobre eso me gustaría hacerte simplemente la pregunta: ¿cómo ha sido el hecho de hacer el programa en la cuarentena? ¿Lo has hecho desde tu casa o te has ido a los estudios centrales, o cómo ha funcionado? Lo hacemos todo vía remota. Usamos Zoom, contamos con la ayuda de un editor de video que también trabaja desde su casa y que es el que organiza, digamos, las entrevistas. Él, digamos, organiza cada reunión, ¿no? Y se encarga de grabar, se encarga de hacer la edición, pero todo es vía remota. Incluso las presentaciones las grabo acá en mi casa, ¿no? Con una cámara que tengo, en fin, hacemos así estamos haciendo el programa, ¿no? Perdona, Alonso, que he cortado antes a Andreas, que creo que tenía otra pregunta. Andreas, perdona, creo que querías preguntar algo más. ¿Qué es tu especialidad de cultura? ¿Es concierto o en general? Ajá, ya, bueno, yo estudié literatura. Mi formación es haber estudiado literatura peruana y latinoamericana,
bueno, Ligia sabe bastante de eso, porque hemos estado en la misma universidad, ¿no? Y alguna vez tuve el privilegio de dictar una clase donde estaba Ligia, ¿no? Entonces, compartimos esa experiencia, ¿no? Y luego, en cuanto al tema cultural, pues uno cuando hace periodismo en el Perú, digamos, se convierte en una especie de todoterreno, 4x4, un jeep, ¿no? Porque uno cuando hace periodismo en el Perú pasa por todo, pasa por deportes, pasa por política, pasa por casi todos los temas, ¿no? Hasta que finalmente uno logra, con suerte, llegar a tener una cierta especialidad en temas de cultura. Me interesa todo, fundamentalmente la literatura, pero también la música, que esa es otra cosa que hay en este país, hay toneladas de música por todas partes, en todas las regiones, en todas las ciudades, hay música, hay danzas, hay bailes, tengo mucho interés en ese mundo. Me interesa también las artes plásticas, me interesa el teatro muchísimo, ¿no? Y nuevas formas, ¿no? Nuevas formas, por ejemplo, ahorita hay un movimiento muy interesante de hip hop en el Perú, con grandes innovadores, ¿no? Hay esta chica, por ejemplo, Renata Flores, que hace hip hop en quechua, ¿no? Okay. Y lo hace muy bien, lo hace excelentemente bien. Su música, ella está haciendo una exploración realmente muy interesante, ¿no? Sumamente interesante. Entonces, aquí por donde uno mira, en cada esquina, hay algo que contar, hay una historia para rescatar, hay un artista trabajando en algo nuevo. Es decir, es de una riqueza esto que no... Mire, para que tenga una idea, hay un catálogo que quedó incompleto, un catálogo de trajes de fiesta en la región andina. El catálogo está incompleto, pero tiene 3.000 fichas, o sea, 3.000 trajes diferentes. Entonces, me dice, wow, eso es alucinante, realmente, es increíble, es increíble. Pero eso no rebota en medios, ¿verdad? Eso no rebota en medios. Los medios, como digo, tienen una relación muy esquiva con la cultura de este país. En parte, esta cultura es visible un poco justamente por acción del Estado, ¿no? Si no fuera por el canal del Estado, realmente muchas de estas cosas quedarían fuera de toda agenda, ¿no? Quedarían fuera de toda agenda, la verdad. Okay. Una última palabra para dar esperanza. Ayer fue la primera vez en la ópera en Graz. Y, lindo. Y tal vez también en Perú es posible. Pronto. Fíjate, hay muchos músicos que están trabajando en forma remota, ¿no? Están haciendo conciertos desde su casa, ¿no? Sí, se está generando todo un movimiento. Incluso hay una dramaturga que se llama Mariana Daltaus, que ha estrenado una obra de teatro vía Zoom. Entonces sí, se ha generado toda una corriente, ¿no? Y está bien, así debe ser, la vida por delante, ¿no? Muy bien, vamos, seguimos. He visto que Emilia quería preguntar algo. Creo que Emilia es peruana, pero vive en Graz, ¿no? Emilia, espera un momento, que ahora. Buenas tardes. Hola a todos, sí, soy Emilia, soy peruana, vivo en Graz, ya voy a cumplir 2 años por aquí, por Austria. Y soy profesora también, soy profesora de educación especial, también de español. Y yo, disculpen que retrocedo un poco el tema, pero lo que quería acotar es que yo vengo enseñando online ya hace 3 años. Ajá. Doy clases de español y mi grupo de alumnos está en Finlandia, porque he vivido en Finlandia. Y es verdad, mis primeras semanas de clases, organizar mis clases, a pesar de que también fui capacitada para esto, pero Dios mío, es que me demoraba tanto en organizar mis clases. Claro. Hasta que me acuerdo un día le dije a mi esposo,
esto no me va a convenir, 3 horas preparando para 2 horas académicas, no, 3, 4 horas, entonces, pero los que son profesores online o están empezando, ¿no? Debido a lo que estamos viviendo con este tema, no se preocupen porque luego ya uno va conociendo la plataforma que utilice, va a conocer las pizarras que se utilicen, entonces ya todo va a ser más rápido. Las primeras semanas fueron terribles para mí, pero ahora no, ya sé cómo meter el audio y todo lo demás, Claro. entonces les digo como consejo. Luego, otra cosa que quisiera también decir es que justo conversaba con algunas colegas de Perú, que viven en Perú, y me decían lo que están viviendo en estos momentos ahí en Perú es no solo las clases para niños, sino además ha aparecido un nuevo grupo, que son los padres de familia. Ajá. Sobre todo para aquellos que, bueno, trabajan en colegios estatales, en lugares donde no hay un buen desarrollo cultural, digamos así. Entonces, hay que explicar bien las tareas, no solo al niño, sino además a los padres, quienes van a hacer el seguimiento de los deberes de los chicos en casa. Entonces, como que muchas me comentaban, se nos ha duplicado la tarea, ¿no? Claro. Luego también no todos pueden trabajar utilizando digamos, estas nuevas plataformas que han salido, ni el YouTube, nada, solamente el WhatsApp, porque no todos los alumnos tampoco disfrutan de Internet pero en casa, ¿no? Sí, pero Emilia, el trabajo de los padres aquí es bastante duro, ¿no? Yo, por ejemplo, mis hermanas tienen todos hijos, he recibido hoy, una de ellas me escribía hoy un WhatsApp que ponía un texto que ponía, ¿qué ganas tengo que mis hijos acaben el colegio para saber qué notas he sacado yo? Ese está un buen comentario, pero mira también lo bueno y lo malo que uno puede recoger de situaciones como esta. Por ejemplo, una compañera me escribía, nos contaba ayer, tuvimos un Zoom, y me dice, una madre me llamó por teléfono para preguntarle, ¿cómo le tengo que leer el cuento a mi hijo? Es que nunca le había leído un cuento. Pero entonces digo, qué buena oportunidad de esta madre que ahora, y de muchos, ¿no? Que ahora tienen que sentarse a leerle un cuento breve al niño, porque no se va a leer en clase, no sé cómo se suele hacer en la clase. Entonces, digo, ¡guau! Dice, qué barbaridad, decían una, digo, pero qué bueno, porque muchos padres se van a detener un momento para leerle algo tan sencillo como leer un cuento al niño. Y no solo eso, sino que muchos padres, por ejemplo, en el caso mío, que son chicos ya de universidad, muchos padres se sientan a escuchar las clases. Sí. Y incluso alguno me dice por el chat, dice mi papá que le encantó la clase, te manda saludos. ¿No? Qué lindo. Cosas graciosas, ¿no? Realmente. Y es que, claro, los padres están ahí, porque hay mucha gente que no puede trabajar y está en la casa y de repente, pues, pasan el tiempo con los chicos, ¿no? Escuchando las clases, quizá, ¿no? Yeah. O curioseando por ahí, ¿no? Y sí, pasa esto, ¿no? Ha cambiado, pues, todo cambió. Sí. Muchas gracias, Emilia. Nada, gracias. Tengo una pregunta además, porque voy a pasar también a los demás miembros, a ver si creo que Rainer tenía una pregunta. Si tienes alguna pregunta más, Emilia, levantas así un poco la mano y yo te doy paso, ¿vale? Muchas gracias. A ver, ¿dónde estás, Rainer? Buenas tardes, Rainer. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Hola. Estoy bien. Tengo una pregunta, Alonso. Me recuerdo que hay un idioma, se llama quechua en Perú. Ajá. Y los indígenas se hablan quechua. Y me gustaría saber si hay un programa de televisión en quechua donde el gobierno o donde los niños pueden aprender las clases. Ya, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Efectivamente, el quechua es un idioma, una de las lenguas originarias del Perú. En la actualidad creo que alcanza más o menos los 4 millones de hablantes, ¿no? Más o menos la mitad de ellos son bilingües, es decir, hablan quechua y castellano.
Y muchos identifican el quechua con la lengua de los incas, ¿no? La lengua del imperio inca, pero el dato que hace falta precisar ahí es que la lengua originaria de los incas no era el quechua, era otra lengua que se llamaba puquina. Cuando los incas llegan al Cusco, se dan cuenta de que el quechua es la lengua general, es como el latín de esos tiempos, y adoptan el quechua, y abandonan su lengua original, y adoptan el quechua, ¿no? Es una de las razones que explica también el dominio que tuvieron los incas sobre el territorio, ¿no? Ahora, sobre el origen del quechua hay muchas teorías, hay algunos lingüistas que le atribuyen un origen amazónico, otros dicen que no, que es en la zona norteandina donde nace el quechua, pero la realidad actual es que tenemos de 32 millones de peruanos, hay 4 millones que hablan esta lengua, y de esos 4 millones, 2 son bilingües, castellano-quechua. La televisión pública tiene un noticiero en quechua, tiene un programa en quechua de noticias y tiene también un programa musical que se llama Miskitaki, ¿no? Miskitaki. Miski es dulce, taki, no sé, no conozco esa palabra. Pero este noticiero se transmite a nivel nacional, en todo el territorio. De hecho, la televisión pública tiene también noticieros en 2 lenguas más, la xáninca y el aymara, ¿no? Que son, después del quechua, las 2 lenguas que tienen mayor cantidad de hablantes. Aymara, estamos hablando de un grupo que puede llegar a 500.000 de personas, más o menos, y en el Ayáninca también, por ahí, 500.000, un poco más quizá, ¿no? Entonces, sí hay una presencia mediática, hay escuelas bilingües en muchas ciudades del Perú, tanto en quechua como en aymara y en lenguas amazónicas. Esto es algo reciente porque no, durante muchos años se ha tenido estas lenguas un poco marginadas, ¿no? Pero en los últimos 20 años hemos visto el nacimiento de un programa que se llama Educación Intercultural Bilingüe y que funciona en varias ciudades del Perú, sobre todo en la región amazónica, ¿no? Especialmente allí, ¿no? Así que sí, el quechua es evidentemente es un patrimonio vivo, ¿no? Y muy importante. Wow, qué interesante. Tenemos que hacer algún día algún curso, algún taller de quechua. Lo intentamos en su día, lo que pasa es que tuvo poca aceptación, porque claro, era muy difícil encontrar un grupo de muchas personas Exacto. que quieran a la vez, en el mismo momento, aprender quechua. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, quiera comentar algo. Si no, creo que Ligia me había levantado la mano, quería comentar algo. Ligia. Bueno, Emilia ha escrito. Acabo de recibir un comentario. Perdón. Sí. No, decía solo Ligia que Acabo de recibir un comentario. Disculpa. Nos contamos. Bueno, simplemente para terminar, Emilia ha comentado que Miski Taki significa dulce cantar. Lo ha escrito hoy. Perdona, Ligia. Todo tuyo. Primero quiero pasar un comentario de Facebook. David González dice, en el norte de Argentina se habla quechua muy poco, pero está. Y no estoy seguro, pero escuché que en la provincia de Santiago del Estero podrían implementar el quechua. Bueno. Y lo que yo quería... Sigue. No, dale tú, termina. No, mi pregunta va un poco por tu trabajo en presencia cultural, que yo tengo que aclarar que Alonso no solo ha sido mi profesor en la universidad, sino que es uno de mis favoritos. Fue el que me hizo leer el Quijote, a pesar de no haberlo pedido en clase, pero su explicación del Quijote fue tan maravillosa que me llegué a la casa corriendo a comérmelo, ¿no?
pero quería preguntarte por las entrevistas, porque he estado viendo un poco las entrevistas que has hecho y son maravillosamente diversas, ¿no? La última fue a Susana Vaca, pero me parece que incluso has entrevistado a Vargas Llosa. Sí, sí, bueno, he tenido ¿Cuál ha sido la que más, qué recuerdos tienes de esas entrevistas? ¿Qué cosas te han emocionado? Lo primero que lo que no se ve, o sea, es todo el trabajo de preparación previa para la entrevista. Por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa fue una entrevista que se hizo en Arequipa, ¿no? O sea, en su tierra, pues, ¿no? Y fue una entrevista muy bonita porque yo me había comunicado con él por correo electrónico. Conseguí el correo electrónico de su secretaria y le escribí desde Lima, y él venía para un festival, el Hey Festival, en Arequipa. Entonces, coordinamos la fecha, todo, y él me dijo, bueno, la entrevista va a ser en el hotel donde voy a estar, ¿no? El Hotel Libertador de Arequipa. Y esto te hablo de agosto, la entrevista era en noviembre, pero es un hombre tan organizado que ya teníamos 11 de noviembre, 10 de la mañana, en el Hotel Libertador de Arequipa, iba a ser la entrevista. Bueno, llegamos con las cámaras del canal, montamos todo, y aparece Vargas Llosa completamente afónico, con una voz, no se le escuchaba nada, pero me dijo, yo igual voy a hacer la entrevista. Ahorita viene un médico, me va a inyectar una cortisona para desinflamar la garganta. Y me dio la entrevista. Y duró la entrevista 22 minutos. Y así afónico y todo, fue una entrevista, a mí me dejó por lo menos, claro, se me quedaron varias preguntas, pero la conversación fue espléndida, ¿no? Entonces, esas cosas que no se ven, esas cosas que uno puede contar luego, a veces son más interesantes que las mismas entrevistas, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, una vez entrevisté a un músico que yo admiro mucho y que ya murió, que es Tito Puente, ¿no? Este famoso músico puertorriqueño, ¿no? Uno de los fundadores del Latin Jazz, ¿no? El jazz latino. Y entonces él estaba en Lima y él normalmente se alojaba en el Hotel Sheraton, ¿no? Entonces conseguí el número de su habitación y lo llamé por teléfono y ni bien me contestó, le dije, señor Puente, buenas tardes, soy Alonso Rabí, soy investigador y estoy escribiendo un libro sobre el jazz en América Latina y quiero entrevistarlo porque sin esa entrevista mi libro no está completo. No lo dejé hablar un solo segundo, o sea, lo atropellé y me dijo, mañana a las 2 de la tarde en el lobby del hotel. Y clic, me colgó el teléfono. Bueno, lo del libro es verdad, solo que todavía no lo he terminado de escribir. Pero era el gancho ¿no? Para que me acepte la entrevista. Y también fue un momento muy interesante y además con una anécdota muy curiosa, porque cuando termina la entrevista, viene un bus a recoger a Tito Puente y a su orquesta para llevárselos al aeropuerto. Y cuando veo que el bus está yendo, ahí me doy cuenta, uy, pero no hay fotos. No había fotos. De la emoción de haber estado conversando con él, me olvidé de las fotos. No fotos. Entonces, bueno, un amigo fotógrafo, Germán Schwartz, me prestó unas fotografías que él había tomado el día anterior en el concierto y así pude publicar esa entrevista, ¿no? Hay muchísimas anécdotas, pero digamos, lo más interesante es siempre prepararse para conversar con una persona que tiene unas actividades y unos intereses totalmente distintos a los de uno, ¿no? Entonces, ese contacto también es muy rico, ¿no? Conocer otros mundos. A veces cuando yo trabajaba en el comercio, yo llegaba en la mañana y me decían, mira, al mediodía hay que entrevistar al ministro de Salud. A las 5 de la tarde hay que entrevistar al pintor que va a inaugurar su muestra. Y en la noche tienes que conversar con este futbolista que ha sido contratado por el club tal.
Entonces, todos los días eran diferentes, nunca te aburres. Nunca te aburres porque todo el tiempo estás hablando con gente diferente, de que hace cosas, las cosas más diversas que te puedas imaginar, ¿no? Políticos, músicos, artistas, escritores, qué sé yo, niños, madres de familia, médicos. Todos los días hay una sorpresa, ¿no? En este mundo. Por eso me interesa tanto el periodismo, ¿no? Alonso, con el que no nos podemos aburrir es contigo. Estaríamos horas hablando contigo y preguntándote cosas, pero es que se nos va el tiempo y creo, he visto un par de manos por ahí que querían decir algo, ya pasamos 7 minutos, da igual, podemos pasar un poco más, pero me gustaría por lo menos que si hay más personas que quisieran preguntar algo, he visto que antes Chuchasa, he visto que querías hacer una pregunta, ¿no? Hola, buenas tardes. Un momento. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Quería hacer un par de precisiones sobre quechua. Ahorita no he agarrado mis libros como para estar muy segura de todo lo que voy a decir, pero me parece que hasta la última vez que consulté hay 10 millones de hablantes del quechua en toda América del Sur. Esto lo hace el idioma indígena más hablado de todo el continente, por encima del náhuatl, que es el de México. Así es. Y tenemos el vicio usual de llamarlo el quechua, pero en realidad hay un consenso, me parece, entre lingüistas de considerar que hay dos variantes o dos variedades macro regionales que son mutuamente inteligibles, como el quechua norte y el quechua sur. Geográficamente es fácil organizarlas, salvo con la excepción del quechua de Lamas, que pertenece geográficamente al norte, pero su origen es digamos, no una tribu perdida, sino colonos chancas que llegaron a la parte amazónica, y por eso los lamistas se entienden muy bien con los ayacuchanos, se pueden entender muy bien con los cusqueños, pero con el resto de variedades del norte no mucho. Y yo sí me iría más por la teoría de que el quechua está o tiene un origen más norteño por los protofonemas, no solamente porque mi familia habla ese idioma y tenemos un poco la ideología lingüística de validar a la variedad que pertenecemos, como en Cusco han hecho y tienen ellos, han difundido esa idea falsa de que ellos tienen el quechua original, ¿no? El Runacim, ¿no? Claro. Sí, así lo llaman los cusqueños, pero usualmente son los mistis, los blancos, los que tienen ese poder, y a veces ellos no hablan un quechua, digamos que original, sino un quechua más en el que irrumpe el español, ¿no? Claro. Bueno, esas eran mis precisiones. No, muy bien, porque es más, creo que el dato que yo manejo es que en América, bueno, son 5 países donde hay quechua hablantes, son Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y el norte de Argentina, y creo que el censo, creo que estamos hablando de más o menos 14 millones de hablantes de quechua. Señores y señores, pues esta es la razón, ¿no? Esta es la razón por la cual, aunque aquí en Austria ya no hay más cuarentena, seguimos haciendo nuestra Stammtisch, nuestra tertulia de todos los domingos, porque no dejamos de aprender nuevas cosas. Muchísimas gracias por la última aportación sobre el quechua. Te lo agradecemos muchísimo, ha sido súper interesante. Para terminar, me gustaría pasarle la palabra otra vez a nuestro presidente del instituto para terminar, ¿no? Para cerrar de alguna forma el círculo. Ante Alonso. Alonso. Tocayo. Gracias de nuevo, de verdad. Conversar contigo sería interesantísimo. Podríamos pasar horas enteras con tantas experiencias que has tenido, además, porque por lo que veo han sido muy interesantes. Me permito solamente una pequeña pregunta. Tiempo que te pasas 10 horas al día sentado dando clases y preparando clases y pues, preparando todo tipo de temas, ¿te ha dejado tiempo para pensar qué puede pasar con tu profesión o realmente en general con la cultura y con el hecho de ser profesor universitario después de esta pandemia? Porque nos lleva a reflexionar muchas cosas nuevas
¿Has tenido una visión así lejana de que lo que podría pasar después de que salgamos de esto? Bueno, esto ya yo creo que definitivamente va a cambiar el modo de trabajar, el modo de hacer ciertas cosas que hacíamos antes. Yo creo que, por ejemplo, el futuro de la escuela va a ser un futuro compartido entre la casa, a través de la modalidad virtual, y la asistencia física para seguramente actividades muy concretas, ¿no? Yo creo que eso es un tema ya que ya se está trabajando sobre esa idea, ¿no? De hecho, la universidad en la que yo enseño está haciendo planes para el otro año para convertir varios de sus cursos a esa modalidad, ¿no? 50% presenciales, 50% virtuales. ¿Cómo va a afectar esto a la cultura? Yo creo que sí la va a afectar, sobre todo en el tema de los aforos, ¿no? De la cantidad de público que va a poder recibir un local para un espectáculo, para una obra de teatro o para un concierto, porque esto de la pandemia, si bien es cierto, va a tener seguramente un periodo de control a través de las vacunas y esto, lo cierto es que ya esto va a ser mucho más frecuente de lo que creemos, ¿no? En cualquier momento el virus va a mutar y esa mutación o lo hace, o lo suaviza, o lo endurece, ¿no? Y no sabemos, nunca vamos a saber realmente hacia dónde va a ir esa nueva mutación. Entonces, yo creo que las costumbres van a cambiar para siempre. Eso implica cambios a todo nivel, a nivel cotidiano, a nivel laboral y por supuesto a nivel cultural, ¿no? O sea, las presentaciones de libros me imagino que se van a hacer también, van a tener que organizarse de otra forma, ¿no? No creo que sean como las de, o sea, el antes ya no existe, ya no hay antes, o sea, Así nos es. olvidamos. Hace poco escuché a una gran periodista latinoamericana, Lidia Cacho, decir que irónicamente ella prefería este encierro a la normalidad, ¿no? Y es irónico, ¿no? Porque, claro, antes uno podía moverse, uno podía prácticamente hacer lo que quisiera, ¿no? Hoy no. Pero ella ha descubierto en ese encierro, parece que ha descubierto cosas muy positivas que la han llevado a un poco a formular esta idea, ¿no? Que es un poco contracorriente, ¿no? Porque además estamos preocupados en los aspectos malos de este asunto y de repente por eso dejamos de ver lo bueno, ¿no? Que lo tiene, de hecho, digamos, hay cosas buenas. Yo he descubierto que pasar todo este tiempo en casa ha sido altamente positivo, ¿no? Altamente positivo, ¿no? Salvo el sobrepeso, todo está muy bien, ¿no? Y la buena comida peruana. Y la buena comida peruana, exacto, y bueno. Aunque, bueno, ahora que te he conocido, seguramente voy a buscar una receta de colombiana. De bandeja paisa, ¿ah? Sí, te hace falta entonces. Te hace falta una bandejita paisa por ahí. ¿Ah? Entonces, te esperamos en Colombia también. En caso de comprar libros, ya sabes, cuenta conmigo. Sé que algunas librerías en Colombia también tienen unos servicios de envíos al exterior. Muchísimas gracias a ustedes por haber Bueno. pasado una mañana muy, muy placentera. Muchísimas órdenes, gracias. Hemos disfrutado, podríamos estar hablando horas contigo. Igual, quién sabe, en una posible futura tertulia podemos volver a contar contigo. Con todo gusto, por supuesto. Cómo se han ido desarrollando las cosas desde la última conversación que hemos tenido. A nuestros miembros, comentarles que la próxima semana volvemos a tener una Stamptish, que nos vemos la próxima semana. Alonso, un placer, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias también a cada uno de ustedes por la invitación y por su tiempo también, ¿no? Gracias. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós a todos.